Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy nos visita el mago Larry y bueno, nos viene a hablar un poco sobre su conferencia, unas cosas de mentalismo que tiene, algunos productos, así que no os lo perdáis y ahora nos vemos. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Y hoy, como os decía, nos visita Larry. Acabamos de terminar una conferencia con Larry y me tenéis que perdonar estas condiciones precarias del videoblog, pero es que era importante pillarlo hoy porque si no, no iba a ser ningún otro día, ¿vale? Gracias por estar en nuestro blog, Larry. Gracias por invitarme. Nada. Y bueno, la verdad que la conferencia que nos ha dado ha tratado sobre mentalismo y la verdad que Larry es un gran experto pues eso, en mentalismo, tiene muchos premios de mentalismo, incluso de magia de salón y bueno, la verdad que según he visto yo en la conferencia, casi toda la magia que hace es muy práctica, muy comercial y bueno, la verdad que me ha gustado mucho lo que has explicado y por eso me gustó también la idea de tenerte en el blog. ¿Nos podrías contar un poco cómo va tu proceso de creación? ¿Cómo generas alguna idea? Bueno, más que nada tratar siempre de trabajar un poquito en la línea de mejorar un poco lo que hay, ¿sí? Por supuesto, y también en crear ideas nuevas, o sea, porque siempre está la línea de si el juego es nuevo o es novedoso. O sea, si es nuevo es porque es una creación absoluta, o si es novedoso porque es una mejora de algo que está. La verdad que mi proceso de creación es muy simple. Cuando me voy de vacaciones, me tomo esos días de vacaciones, trato que sea frente al mar, una reposera, me relajo ahí y dejo la cabeza volar y van saliendo cosas. Y ahí llegamos a algunas que son buenas, otras que no tanto. Pero bueno, quedan anotadas, ¿no? Quedan ahí. No eres el típico mago que se junta con muchos magos y se pone ahí a darle vueltas a las ideas, ¿o? No, generalmente siempre uno tiene sus amigos en los cuales confía, él hace alguna pregunta, pero lo primero que pasa por el proceso creativo es la cabeza de uno, ¿no? Ir anotando, bueno, cuando uno ve que tiene ideas que realmente pueden valer la pena, a ir a comentarle y decir, bueno, ahora tengo esto, ¿qué te parece, qué no te parece? Y ahí llegamos a algunas creaciones, algunas bastante interesantes y otras que van quedando en el camino, ¿no? Imaginemos que sacas una idea, ¿no? Que te ha gustado cierta cosa que has pensado en tus vacaciones. Sí. Y que hay veces que supongo que habrá números que son comercializables y otros números que, bueno, los guardas o para vos, para hacer en tu repertorio o incluso ni siquiera los terminas descartando. Todo tiene un proceso que va a ir a parar a algún lado. Algunas ideas van a parar a un proceso comercial, otras ideas van a parar a un proceso de una rutina de trabajo, otras van a parar a procesos de rutinas de competencia y otras son productos netamente comerciales también, ¿no? O por ahí ideas que digo, bueno, qué bien estaría esto como para aplicarlo a tal cosa y ahí buscar con algunos magos que yo creo idóneos en la materia, ver de qué manera es más comercial para el mago, cómo el mago le puede llegar a caer o a recibir mejor el tipo de producto que se puede llegar a ofrecer. Y una vez que entonces, imaginemos que ya el producto, mejor dicho, la idea la has catalogado, has dicho que podría ser comercializable, ¿no? Sí. ¿Antes qué haces? ¿Haces una especie de prototipo o hablas con alguien claro, para que te y fabrique? ahí entramos en un proceso que son dos tipos de productos. Porque puedo lograr un producto que yo sé que va a ser netamente comercial, masivo, o puede ser un producto que sea para conferencias, ¿no? Sí. Donde uno muestra un efecto en una conferencia y el mago que vio la conferencia, en vez de fabricárselo, lo compra ahí directamente. Eso es un poquito las dos líneas de productos que hay, el producto de conferencia también y el producto masivo. Yo no creo que todos los productos sirvan para todo. No, claro. Algunos productos los tenés que mostrar sí o sí en la conferencia, ver el desarrollo, y otros con el simple hecho de mostrar un demo, un video o tenerlo arriba de una mesa o un stand, al mago también le gusta comprarlo. ¿Y para fabricarlos, los fabricas tú o tienes a una persona que se encarga de la fabricación? La verdad es que soy muy malo fabricando, o sea, no soy bueno fabricando, pero trato de elegir a la gente responsablemente. La mayoría de las veces trato de que estén fuera del ambiente de la magia, no dentro del ambiente de la magia. ¿Y eso por qué? ¿No aporta a veces un mago las cosas que no te puede aportar alguien que no sabe de magia? Sí, lo que pasa es que generalmente ya el producto cuando va a una fabricación externa va a un producto terminado. Primero hacemos un prototipo y una vez que está terminado, decir esto es lo que quiero, ahí recién va
a una persona que no sea maga. Para evitar todo tipo de problemas en cuanto a la comercialización y el rubro y el mercado. O evitar esto de, bueno, es un mago que fabrica para mucha gente, entonces empieza el manoseo de esto me lo fabricas para mí, pero también se lo puedes fabricar para otro. Obviamente hay algunas cosas que las fabrico directamente con magos porque se dedican a eso y son muy buenos. Y gracias a Dios tengo un equipo de trabajo también que es un equipo leal, un equipo que cumple, y también eso es importante y no es fácil de conseguir hoy. Que conste, ¿no? Que conste que, bueno, que aquí en Ideal Lab nos dedicamos a la fabricación y si tenéis alguna idea o algo, no os preocupéis por lo que cuenta Larry. No os vamos a divulgar la idea, vuestra idea siempre será vuestra, así que si alguna vez queréis fabricar algo, por supuesto, contactáis conmigo y hablamos de idea, y si no sale el proyecto, no pasa nada. Podemos seguir tan amigos y no se va a divulgar vuestra idea, con lo cual si alguna vez alguien quiere contactar no hay ningún problema por eso. Así a grandes rasgos la forma de crearlo más o menos me queda claro, pero claro, durante la conferencia vi un montón de cosas, la verdad que no lo digo por quedar bien, vi un montón de cosas que me parecieron muy prácticas, sobre todo porque yo también me dedico a la magia profesionalmente. Y para hacer espectáculos a veces lo que buscas es magia directa, comercial, que sea fácil de resetear, sea fácil que no tenga muchos recambios. Bueno, más o menos si sois profesionales sabéis a qué me refiero. Y bueno, muchos de los productos que él trae, casi todos están explicados en la conferencia, con lo cual la verdad que sacas muchas ideas y muchas cosas. Y bueno, como os decía, también hay unos productos que ha traído, solo por mostrarnos algunas de las cosas que tiene. La pizarra Edison, que me ha parecido también una cosa muy interesante, que tiene un proceso de creación por detrás y todo eso. Sí, bueno, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Acá tenemos arriba de la mesa dos productos. Un producto netamente súper comercial, masivo. Lo compré, que conste que me lo compré. Que es esto que vamos a ver ahora en un ratitito. Y esto que es la pizarra Edison, que es un producto más de conferencia, ¿no? Una pizarra arriba de una mesa en un mostrador no dice nada, pero una pizarra mostrada en una conferencia donde se muestran los distintos tipos de aplicaciones que tiene, forzajes, unos por delante, etcétera, 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 dice muchísimo más que en un stand. Y esto que es el producto, que es el candado, el Larry Lock, mi última creación. En Larry Lock la idea surgió durante mucho tiempo de decir, tengo un candado con combinación y quiero que los espectadores digan los números que van a abrir el candado. O sea, buscar un método para que los espectadores digan los números y con ese número que dicen los espectadores se abre. Y que con otro número no se abra. Punto. Básicamente eso es el efecto. Los espectadores dicen los números, con ese número abren, prueban otras combinaciones que no abren y cuando quieren abrir, abren. Nunca se toca el candado. Tal cual, nada. El candado en manos del espectador desde el principio. Los números los dicen los espectadores sin forzajes y... Vamos, increíble, increíble. A mí la verdad que me ha dejado impresionado. La verdad que es una idea muy chula. Y bueno, la fabricación, ¿cómo...? Bueno, la fabricación del candado, sí. Lleva un proceso, el candado, fabricarlo, sin dudas. Para los amigos que nos están viendo, que lo quieran comprar, pueden comprarlo en Alakazam, ¿sí? Alakazam Magic de Inglaterra. Ellos... Esa es la distribución en Europa. Tienen la distribución exclusiva en Europa. Y en América, directamente... se puede contactar conmigo. Vale, las dos páginas aparecen aquí abajo, que es magolarry.com, y Alakazam también la tenéis aquí abajo, ¿vale? Bueno, Larry, muchísimas gracias, la verdad que por haber venido. La conferencia nos ha parecido genial. Si queréis saberlo, Larry da conferencias, bueno, por todo el mundo, pero aparte también tiene seminarios de mentalismo, de magia de salón, ¿no? Por supuesto. Con lo cual, si queréis contactar con él, pues seguro que está encantado de que lo llaméis. Y nada, como te decía, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. ¿Vale? Y bueno, ahora seguimos comentando. Y como siempre, bueno, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter. Y además suscribiros a nuestro canal de YouTube.